buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, como todos los lunes, a esta hora, a las 2 de la tarde, en su programa Comunícate. Hoy, con motivo de la celebración ayer, domingo, del Día del Maestro, que es una celebración muy emotiva, es una celebración muy profunda en nuestro país, vamos a dedicar este programa, como lo anunciamos, a hablar de maestros, a hablar de maestras y, obviamente, a hablar de educación. Con este programa vamos a abrir una serie de los mismos, de los programas, no uno tras otro, sino vamos a ir hablando e invitando a maestros, a especialistas, a hablar de la educación. Con esto pretendo yo algo que no sé quién lo dijo, pero que es lo que nos va a motivar a llevar estos programas sobre educación. Alguien dijo: sueño con que algún día la educación despierte la misma pasión que el fútbol en nuestro país. Con esta intención vamos a abrir varios programas. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar este programa, que no es más que lo siguiente: de lo que se habló de los maestros en las redes sociales con motivo del Día del Maestro. Simplemente tomé yo esas leyendas, tomé yo esas frases, tomé yo esas felicitaciones, y sobre ellas vamos a ir comentando lo que para muchos mexicanos son los maestros, es la educación en nuestro país. Así que todo el programa van a estar viendo una serie de láminas sobre la que iremos comentando. En la primera lámina se dice que ser maestro no es cubrir un horario de clases o cubrir contenidos de un programa de estudios. Ser maestro es formar gente provechosa y exitosa para la vida. Como ven, esta lámina que se le dedica al maestro trata de aclarar de que el ser maestro y también el ser alumno no es solamente ir a la escuela, ir en el horario, ser puntuales, es tomar clases, es decir, recibir contenidos de los maestros, sino que el maestro, en los alumnos que tiene ante sí, debe de formarlos, debe de formar a esas personas para que sean ciudadanos provechosos, sean ciudadanos útiles a la sociedad, sean ciudadanos exitosos. Como ven, la labor del maestro, la labor de la educación es muy grande, es muy compleja, es muy, diría yo, muy ambiciosa. Se trata de formar personas útiles, personas positivas, personas provechosas, personas exitosas en la sociedad. En la siguiente lámina vemos que se felicita a los maestros con un texto muy bello, que algunos dicen que es de la monja que pues sacrificó toda su vida en favor de los más pobres en la India, que es la Madre Teresa. Y dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, cada vez que ellos piensen, cada vez que ellos sueñen, cada vez que ellos canten, vivan, estará la semilla del camino enseñado y aprendido. Como ven, en esta lámina se nos amplía
lo que en la anterior dijimos que es la educación y que es la vocación de los maestros. Es decir, el maestro va a enseñar, a pensar, pero no a que piensen lo que él piensa. Va a enseñar a volar, pero no a que vuelen lo que él vuela. Va a enseñar a soñar, pero no a que sueñen lo que él sueña. Es decir, el maestro va a enseñar, pero no para que sean iguales que él o iguales a alguien, sino que va a enseñar para que los alumnos, para que los jóvenes, para que los niños piensen por sí mismos, sueñen por sí mismos, piensen por sí mismos, sueñen, vivan su propia vida, no vivan sueños ajenos, no piensen lo que otros piensan, no vuelen como otros vuelan, sino que la educación, el maestro, les va a enseñar para que ellos sean seres autónomos, seres independientes. Sin embargo, también esto dice esta lámina, esa enseñanza, eso que el maestro siembra, eso que los estudiantes aprenden, nunca van a olvidar quién se los enseñó. Aunque no sigan lo mismo que el que les enseñó, nunca van a olvidar al que les enseñó, es decir, nunca van a olvidar a su maestro, no van a olvidar a sus maestros. Y hablar de maestros es hablar de que hay que hablar de amor, de valor, de cuidar, de entrega, de guiar, de amar, de educar, de planificar, de acompañar, de liderazgo, de estudiar, de alentar, de sonreír. También hablar de autoridad, de consolar, de estimular, de ser coherentes, de tener perseverancia, paciencia, de saber, de formar, de mimar. Es decir, todo esto nos evoca lo que la palabra maestro, lo que la palabra maestra implica. Como ven, ya habíamos comentado, implica algo muy complejo, algo muy ambicioso, pero que los maestros, cuando son formados como tales y con su práctica diaria, con su trabajo diario, con su entrega diaria, van logrando cada una de estas cualidades, cada uno de estos conceptos, algunos sumamente complicados, sumamente difíciles de lograr, pero que los maestros van alcanzando con su labor diaria, picando piedra todos los días. Y no solamente el maestro trabaja o pica piedra cuando está ante su grupo, sino que el maestro antes de llegar a su grupo ya pasó horas preparándose. Si el maestro quiere hacer bien su labor, no le queda sino prepararse, porque si el maestro no se prepara, los estudiantes de inmediato se darán cuenta y su labor será un fracaso. Pero también, así como se prepara, después de estar en las aulas con los alumnos, como resultado de su trabajo, como resultado de lo que planeó antes de la clase, de lo que él hizo, de lo que él ejecutó en la clase, de lo que él va a evaluar, a ver qué logros alcanzó en los estudiantes, se va a llevar tareas a su casa, a su hogar. Es decir, la profesión de ser maestro es casi una profesión de tiempo completo, pero no de tiempo completo en la escuela, sino de tiempo completo en la vida. Ese es el compromiso que tienen los maestros y por eso decía yo al principio, en nuestra sociedad mexicana
hay un gran aprecio, hay un gran compromiso con los maestros. Así, por ejemplo, se dice por parte de un libertador que fue Simón Bolívar. Él dijo que el objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes. Es decir, esto sería que lo más noble, la tarea más noble que puede hacer una persona, un ser humano, es la de enseñar, es la de educar, es la de formar a sus semejantes. Y esta es la tarea, es la razón fundamental de lo que los maestros hacen. Esa es su misión en esta vida al haber elegido esa profesión. Y aquí cabría decir que en este sentido, no cualquier profesional, cualquier persona que tenga muchos conocimientos, nada más por esa definición es maestro. No, el ser maestro requiere saber, requiere conocer, es decir, requiere un bagaje grande de conocimientos, pero sobre todo requiere saber enseñar, requiere saber transmitir, requiere, como decimos, pedagogía, requiere ciencia de la educación. Por ejemplo, un ingeniero puede ser un experto en el manejo de las matemáticas o en el manejo del cálculo, porque es lo que su profesión tiene. Pero no quiere decir que él, por ese hecho, va a ser un buen maestro de matemáticas o un buen maestro de cálculo. ¿Por qué? Porque le falta toda la ciencia de la educación, le falta la pedagogía, le faltan los medios, los métodos, los instrumentos, todo lo que se llama, le falta la didáctica, ¿sí? En ese sentido es criticable que a partir de, creo que de este año, o si no del próximo, según lo declaró la Secretaría de Educación Pública, dice que cualquier profesionista va a poder aspirar a presentar sus pruebas para ser maestro. Yo creo que esto no es correcto, puesto que para ser maestro hay escuelas en que los forman, ¿sí? En que los educan durante un largo periodo para ser maestros. Es decir, adquieren los conocimientos que ellos van a enseñar, pero también adquieren todos los métodos, todas las técnicas, todos los instrumentos didácticos para poder transmitirlos, para poder enseñarlos, ¿sí? Porque también hay que diferenciar. Un profesionista puede decir que va a enseñar, porque va a exponer utilizando quizás hasta medios muy modernos, tecnologías muy modernas, ya no solamente un pizarrón, sino que va a utilizar, pero eso dice él, voy a enseñar. Pero para enseñar, el requisito fundamental es que el estudiante aprenda. Es decir, solamente un maestro enseña si el alumno aprende. Pero si el maestro nada más da, digamos, una clase, da una serie dicta, digamos, clase, aunque utilice las técnicas más modernas, pero si el estudiante no aprende, esa no es enseñanza. La otra lámina, pues, es una lámina que se puso mucho en las redes, sobre todo referido a las maestras. Dice, Dios creó a todas las mujeres hermosas, pero con las maestras se lució. Pues yo creo que esto es muy cierto, de que las maestras tienen una gran belleza, y no referido solo a una belleza física, sino una belleza como personas, como seres humanos entregados a cumplir la misión más noble que existe, que es, como ya lo comentamos, de enseñar, de formar, de ilustrar a los demás.
Otra lámina nos dice: los maestros que aman enseñar forman alumnos que aman aprender. Esta frase es muy, muy importante, porque dice que si el maestro ama enseñar, forma alumnos que aman aprender. Más fácil diríamos que la misión fundamental del maestro en la actualidad es enseñar a que el alumno aprenda a aprender. Ahora, en internet, en las redes sociales, en millones de libros, allí se encuentran los conocimientos, es decir, en el ambiente, en el aire está el conocimiento, están los datos, están los saberes. Lo que debe enseñarse al estudiante es a que aprenda a aprender, ¿sí? No tanto enseñarle muchos datos, mucha información que él la tiene a la mano, sino que él aprenda a aprender. Así que pudiéramos terminar este primer segmento diciendo que la misión fundamental del maestro, sobre todo en nuestro siglo XXI, es que el alumno aprenda a aprender, porque así estará aprendiendo toda la vida. Hacemos una breve pausa y continuamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Vamos a ver ahora otra lámina que también nos da o nos quiere dar a entender la gran importancia, la gran trascendencia del maestro. Y dice que un profesor trabaja para la eternidad. Nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Esto lo dijo Adams. Como ven, el profesor que hace su mejor esfuerzo, que trata de formar, trata de que los estudiantes aprendan, como decíamos antes, aprendan a aprender. Él nunca va a saber y quizá ni se imagina hasta dónde va a llegar eso que él está enseñando. Hagamos una imaginación, digamos los que fueron profesores o maestros de Einstein, por ejemplo. Pues yo creo que ninguno de ellos se imaginó, nunca pensó la trascendencia que iba a tener las enseñanzas que ellos le dieron a Albert Einstein. Y así pudiéramos ejemplificar de todos los grandes seres humanos que pasaron por las escuelas. Seguramente sus maestros nunca se imaginaron hasta dónde iba a trascender la enseñanza, la formación que ellos les estaban dando, ya que nunca supieron hasta dónde llegaría su influencia. Algunos vivieron para conocer eso, pero muchos no, porque pues los niños, los maestros ya eran personas adultas y muchos de esos niños realmente maduraron, fueron trascendentes ya en una edad avanzada, cuando seguramente muchos de sus maestros ya no existían. Un gran educador latinoamericano, Paulo Freire, que ha sido un gran educador, él siempre ha tenido pensamientos muy contundentes. Aquí nosotros tomamos de las redes que dice: enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Quiere decir que el enseñar, es decir, el maestro, no debe ser un mero transmisor de conocimientos. Y el alumno, obviamente, no va a ser como un recipiente que nada más los va a estar recibiendo y los está memorizando, sino que dice Freire que el enseñar implica que el que aprende, es decir, que el estudiante, va a ser capaz de producir nuevos conocimientos. Como ven, digamos, es uno de los meollos, o es el meollo de la enseñanza, de la instrucción. Lo que vamos a enseñar a los estudiantes no es para que ellos lo acumulen, sino que es para que ellos aprendan y sean capaces de eso que les estamos nosotros enseñando, deducir o construir ellos nuevos conocimientos. Entonces, la educación, en este sentido, es la que permite la reproducción de todo el conocimiento. Es decir, en la escuela, el que llega en la escuela, ya existe un gran bagaje de conocimientos que la humanidad ha ido acumulando. Pero la escuela no trata nada más de transmitir ese cúmulo a una persona para que lo reciba y lo conozca. Eso pues ya es algo. Pero lo más importante es que con ese cúmulo, esta persona que aprende eso, sea capaz de construir o de deducir, de inferir nuevos conocimientos. Gracias a eso, la humanidad sigue avanzando y da pasos gigantescos en nuevos conocimientos, en nuevas tecnologías, porque eso es lo que la escuela, lo que la educación, lo que el maestro
le enseña cuando esa enseñanza, cuando esa educación es realmente de calidad. Es decir, el estudiante aprende a construir, a reproducir, a construir nuevas ideas. Es decir, el estudiante se convierte en un ser creativo, en un ser con iniciativa, en un ser capaz de descubrir nuevos conocimientos, capaz de construir nuevas aportaciones a ese conocimiento. Y en ese sentido, en la siguiente lámina se nos dice que siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Esto lo dijo José Ortega y Gasset. Es decir, que en la enseñanza, en la educación, no debemos enseñar pretendiendo que eso sea la verdad única. Es decir, no debemos enseñar con dogmatismo, como diciendo, esta es la verdad y no hay otra. Sí, enseñamos una verdad, pero también enseñamos que de todo hay que dudar. Aquí nos acordamos del gran René Descartes, que precisamente él creó el método de la duda sistemática. Él decía que siempre hay que estar dudando. Nunca hay que pensar que vivimos en un mundo de verdades absolutas, de verdades inmutables, de verdades para siempre. Entonces, en la medida que el estudiante, que el ser humano aprende a dudar, en esa medida va a poder estar aprendiendo constantemente. Pero también no hay que pensar que la duda es igual a ignorancia, porque hay veces que algunas personas que no saben de algo le preguntan al que sabe, oiga, tengo una duda. Y no, realmente ahí lo que se tiene es desconocimiento, se tiene ignorancia, porque para tener la duda hay que tener conocimiento. La duda nace del conocimiento. Si no hay conocimiento no puede haber duda. Lo que hay pues es desconocimiento, es ignorancia. Así que en la educación ya habíamos dicho que debemos de enseñar y que el alumno debe aprender a aprender para que toda la vida esté aprendiendo, pero siempre con la duda por delante, siempre dudando, es decir, siempre teniendo la inquietud de saber más. La duda, eso nos va a permitir estar aprendiendo más. Y ahora pues tenemos todas las facilidades a la mano. Tenemos las facilidades en un pequeño instrumento que puede ser un teléfono inteligente, donde podemos acceder pues al gran conocimiento, al mundo de la información, al mundo de los datos, que es la red de internet, que son las redes sociales. Incluso allí podemos leer libros y de esa forma siempre podemos estar aprendiendo durante toda la vida. Como se dice, uno solamente dejará de aprender pues en el momento que uno muere. Pero mientras no muera uno, siempre uno debe de estar aprendiendo, y eso se podrá hacer si uno aprende a aprender. En otra lámina también que son de las que encontramos en las redes sociales, se dice que el toque de un maestro transforma vidas. Es decir, quiere decir que si el maestro toca a un alumno, va a transformar vidas. Y dice que estas vidas transformadas transforman a las naciones. Es decir, un maestro, una escuela, la educación en sí misma no transforma a la sociedad, no transforma el mundo, sino que la educación, la enseñanza, va a formar personas que van a transformar el mundo. ¿Sí? Es decir, como que la educación, su misión no es cambiar el mundo,
sino su misión es formar personas que puedan transformar el mundo. Sí, como ven, esta es una gran responsabilidad que tiene asignado el maestro, que tiene asignada la educación, que tiene asignada para sí la enseñanza. Alguien le dice al maestro que por haber aprendido el arte de enseñar y ejercerlo cada día, gracias. Es decir, lo felicita por el Día del Maestro y le dicen que le dan gracias por haber aprendido el arte de enseñar y ejercerlo. Esto se supone que lo está diciendo alguien que aprendió, ¿sí? Porque hay personas que no recuerdan como algo positivo su paso por la escuela o su trato con maestros. Lo ven como algo negativo, lo ven como que fueron años por obligación estar yendo. Y esas personas pues no agradecen, no reconocen porque pues no aprendieron, ¿sí? Y la persona que no aprende pues realmente pues para él fue negativo su paso por la escuela o su paso por la educación. Y como dije antes, si no aprendieron, puede ser que no sea culpa de ellos, sino de los maestros, porque un maestro que no logra que los alumnos aprendan, pues es un mal maestro. Aunque él diga que les enseña y que ellos no aprenden porque traen deficiencias de los años anteriores o porque son unos tontos, pues eso no es cierto. Para que un maestro realmente pueda demostrar que él enseña, la única forma es porque el estudiante aprende. Y él puede pensar que da unas clases pues de muy alto nivel, unas clases muy bien planeadas, como dije, quizá utilizando las tecnologías más modernas, pero si con todo eso no logra que los estudiantes aprendan, pues podemos decir que fue un fracaso. No hubo realmente enseñanza. Hubo pues quizás un discurso, hubo una conferencia, pero no hubo enseñanza. ¿Por qué? Porque los que escucharon eso, los que estuvieron con él, no aprendieron. Es decir, fue realmente un fracaso. En otra lámina también dicen que felicitan al maestro, pero dicen que no es mejor maestro el que sabe más, sino el que enseña con dedicación y amor a sus alumnos. Aquí se ve algo de lo que yo comenté hace un rato. No basta con saber mucho para ser un buen maestro, sino que para ser un maestro hay que saber, pero también hay que enseñar, hay que tener dedicación y amor a los alumnos. Por eso decía yo que no todo profesionista, aunque sea un profesionista muy brillante, puede ser maestro, porque quizá sabe mucho, pero a lo mejor carece de la dedicación, del entusiasmo, del amor que requiere el ser maestro. Es decir, el ser maestro es una profesión muy, muy especial. Es una profesión que no solamente requiere que el que es maestro diga yo voy a enseñar o hable y diga pues como dicen algunos maestros, hagan lo que digo, pero no hagan lo que yo hago. Es decir, el maestro es de las pocas profesiones, o quizá la única, donde se requiere que además de enseñar, digamos, enseñar en el proceso de enseñanza, en las clases, también el maestro debe de enseñar con su forma de conducirse, debe de enseñar con ejemplo. Es decir,
no lo que él está enseñando en el aula, saliendo, pues lo destruya por una conducta que no sea adecuada. Es decir, el maestro es un ciudadano, es un profesionista que tiene como exigencia de la sociedad el también ser un ejemplo, ¿sí? Ser un ejemplo en la vida. No decir dentro de la escuela yo soy así y fuera soy todo lo contrario. No, el maestro tiene la exigencia de que debe de enseñar bien, debe de lograr que sus alumnos aprendan, pero también debe de dar una forma correcta de vida, es decir, debe ser también un ejemplo para los estudiantes, es decir, tiene una doble y grande responsabilidad. Hacemos una breve pausa y continuamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ayer decía en las redes, con motivo del Día del Maestro, decía mucho, un saludito para darte las gracias por todo. Es decir, no para darte las gracias porque me enseñaste, porque fuiste mi maestro, sino por todo, por lo que decimos que el maestro es todo. Y así también le decían, tú eres quien merece la estrella. Ya ven que en algunas escuelas, sobre todo en el preescolar, les ponen estrellitas a los estudiantes, a los buenos estudiantes, pues se le decía al maestro, realmente tú eres quien merece la estrellita en tu frente. También le decían
enseñar es escribir en el corazón de un niño. Es decir, enseñar no es nada más que el niño aprenda a leer, a escribir, a contar, sino que también es escribir, es tocar el corazón de los niños, y no solo de los niños, sino también de los adolescentes, de los jóvenes. También se dice, un maestro no es solo aquel que se prepara académicamente para enseñar en el aula, es aquel que enseña de tal manera que marca la vida de sus alumnos. Un maestro es aquel que lo primero que enseña es a amar la profesión, tener ética y pasión por desarrollarse y vivir la vida. Los primeros maestros en nuestra vida son los padres, después los docentes, pero la vida misma es la que nos enseña a todos a aprender de todos. También fue un mensaje con motivo del Día del Maestro. Honor a quien honor merece. Soy lo que soy gracias a los maestros que he tenido. Como ven, estos agradecimientos en las redes sociales muestran que como seres humanos lo que hemos llegado a ser en gran parte se lo debemos a los maestros. También en un mensaje de felicitación se dice que un maestro es aquel que forja la inteligencia y la voluntad y logra que surja la obra maestra que en cada uno de sus alumnos, que existe en cada uno de sus alumnos. Es decir, no solamente es que nos desarrolle la inteligencia y la voluntad, sino sobre todo que nos saquen, que permitan que saquemos la obra maestra que cada uno llevamos dentro de nosotros. Es decir, todos los seres humanos tenemos un gran potencial, tenemos mucho que lograr y esa es la gran obra del maestro, que nos permita, que haga que logremos sacar esa obra maestra que cada uno llevamos dentro de nosotros mismos. Una gran maestra chilena, Gabriela Mistral, dijo que enseñar siempre en el patio y en la calle como en el salón de clase. Como ven, no solamente dice enseñar en el salón de clase, sino también en la calle, en el patio. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Maestro, sé fervoroso para encender lámparas, basta llevar fuego en el corazón. El amor a los niños enseña más caminos al que enseña la pedagogía. Como ven, esta gran maestra chilena, Gabriela Mistral, dice eso, que hay que enseñar con actitud, con gestos, con la palabra, que hay que encender las lámparas del corazón de los educandos y que para eso es no solamente en el salón de clases, sino en el patio, en la calle. Es decir, la educación debe darse en todos los lugares. Me encontré también una lámina que es del día 14 de mayo, donde dice que es Día del Maestro Jubilado. Y me llamó la atención porque yo creo que solamente de una profesión, la de maestro, existe el Día del Maestro, que fue el día 15, pero el 14 fue del Día del Maestro Jubilado. Fíjense qué interesante. Esto quiere decir que al maestro se le valora mucho, que se le debe valorar mucho, tanto que aquí se le hacen dos celebraciones. El que es jubilado sigue siendo maestro, también se le celebra el 15, pero ahí se le separó y el 14 se creó el Día del Maestro Jubilado. Esto, me llamó la atención, pero quiere decir que la sociedad mexicana quiere dar el papel que debe tener el maestro como quizás el profesionista de mayor nivel, de mayor consideración
que debe tener. Sobre eso decía alguien, no recuerdo quién, decía que no entendía por qué un político ganaba tanto dinero y un maestro ganaba tan poco dinero. Ahí lo dejamos. El John Cotton Dana dice que quien se atreva a enseñar, es decir, quien quiera ser maestro, nunca debe dejar de aprender. Esto quiere decir que el maestro, como su función es enseñar, también su obligación es estar aprendiendo constantemente. Por eso, como les mencioné hace un rato, en realidad el maestro todos los días prepara su clase, es decir, hace un plan de clase, prepara todo lo que le va a permitir enseñar mejor, porque no se puede improvisar para poder enseñar. Y también el ser maestro, es decir, el enseñar, lo que llamamos la docencia, es realmente la única profesión que crea todas las otras profesiones. Por eso también vi una lámina que no la puse, donde los abogados, los médicos, los psicólogos, los historiadores, los políticos, es decir, todas las profesiones que existan, los comunicadores, los periodistas, todos ellos son lo que son porque tuvieron maestros. Entonces, la profesión de maestro, la función de la docencia, es la única profesión, o es la profesión que crea a todas las demás profesiones. Aquí también nos encontramos una lámina que dice que es el decálogo del buen maestro. Dice que el maestro siempre nos espera o nos debe esperar con una sonrisa. Debe creer en el futuro de cada uno de nosotros. Debe saber enseñar con paciencia y alegría. Tener una palabra para cuando estemos tristes. Nos debe cuidar de todo lo que nos pueda hacer daño. Es decir, el maestro aparte tiene que ser como otro padre, como otra madre, además de ser maestro. Debe saber escuchar, debe valorar los logros, debe tener una mirada cómplice hacia nosotros. Es decir, todos los alumnos lo quieren, dice aquí, lo queremos un montón. Y también felicitan, dice, muy feliz día a todos los que participan en esta silenciosa y a la vez grandiosa tarea de educar personas. Desde luego sí es silenciosa porque día a día los maestros están trabajando todos los días del año y es grandiosa en la medida que es la educación la gran tarea. Y este reconocimiento, se dice, se otorga a aquellas personas que realizan tan digna labor, quienes llevan el conocimiento de generación en generación, instruyendo a la población e inculcando valores. Es decir, no solo es instruir, no es solo enseñar conocimientos, sino también hacer valores, es decir, como dijimos, educar, cuidar, valorar, guiar, estimular. El maestro es tan importante que sin maestros no hay educación, sin educación no hay esperanza y sin esperanza no hay nada. Gracias por ser maestro, otra lámina que estuvo apareciendo en las redes sociales. Y ya casi para terminar, aquí tenemos la carta para un maestro. Einstein dijo que el arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. La labor de los maestros no es una tarea fácil. Se requiere compromiso, dedicación y responsabilidad. Con los alumnos aprendemos y compartimos experiencias. Les damos lo mejor de nosotros y los acompañamos en sus logros. Ellos nos brindan su entusiasmo
y sus sonrisas diariamente. Somos formadores de vida, transformamos almas, promovemos valores e invitamos al crecimiento íntegro en el ámbito social e intelectual. Luchamos contra la ignorancia, enseñando a nuestros estudiantes el arte de ser emprendedores, valerosos y felices. Como ven, en esta carta para un maestro se resume todo aquello que estuvimos comentando y que no fue más que, como les dije, comentar algunas de las láminas que encontramos en el día de ayer y de antier con motivo del Día del Maestro, láminas que tomamos de las redes sociales y que nos permitieron armar hoy con ustedes este programa que lo hicimos pues como un homenaje a las maestras, a los maestros, a todos los profesores de nuestro país, que si nuestro país ha llegado a donde ha llegado es gracias a los maestros. Y como les dije al principio, pues pretendemos con esta serie de programas que vamos a ir haciendo sobre la educación, que el sueño o teniendo el sueño con que algún día la educación despierte la misma pasión que el fútbol en nuestro país. Y yo diría que no la misma, sino más pasión que el fútbol, ya que pues el fútbol, pues pocas pasiones, más bien en algunos partidos, pocos partidos, entonces más pasión que el fútbol en nuestro país. Pues les agradezco mucho su presencia, espero que con estas breves reflexiones, con estos comentarios, con estas láminas, pues logremos que cada vez se valore con mayor énfasis, con mayor justicia, esta profesión de ser maestro, de ser maestra, de ser profesora, de ser profesor. Muy buenas tardes y los espero el próximo lunes a la misma hora, a las 2 de la tarde, aquí en su programa Comunícate, por la primera televisión por internet que es astl.tv y que la pueden ver en www.astl.tv. Muy buenas gracias, feliz tarde.